Es indignante que Vizcarra con su pseudoministra de Economía nos quieran endulzar con un miserable bono y una serie de mentiras para así sobornar miserablemente el derecho del pueblo, que es la deuda del Estado con el Sistema Nacional de Pensiones de hace décadas, pues fue el Estado quien desapareció este fondo de los aportantes. Y en su conferencia de prensa el señor Vizcarra solo confirma su total desidia y su falta de empatía con los aportantes de la ONP. Pero antes de hablar de la conferencia de prensa de este innombrable presidente, haré una pequeña reseña del Sistema Nacional de Pensiones para desmentir los argumentos del presidente y la ministra. El Sistema Nacional de Pensiones se creó en 1973 con el gobierno de Velasco Alvarado, mediante el conocido decreto 19990, para lo cual el Sistema Nacional de Pensiones consolida en uno solo los regímenes de pensiones ya existentes anteriormente: la Caja Nacional de Seguro Social, el Seguro Social del Empleado y el Fondo Especial de Jubilación de Empleados Particulares, los cuales fueron derogados. La administración del Sistema Nacional de Pensiones fue encargada al Seguro Social del Perú, labor que asumió luego el Instituto Peruano de Seguridad Social, el recordado IPS, con su creación en 1980. La idea del Sistema Nacional de Pensiones en el Perú fue inicialmente como un sistema de capitalización pura global, en el que un grupo de trabajadores acumula una parte de sus ingresos en un fondo, el cual se maneja financieramente generando rentabilidad. En este sistema, cuando una generación de trabajadores llega a la edad de jubilarse, sus pensiones se cubren con los ingresos generados por sus propios fondos. Es un sistema de capitalización masivo, en el cual, si el manejo del fondo de reserva se hace bien, este fondo no tiene ningún problema en cubrir las pensiones de los jubilados. Pero como sabemos, este sistema fracasó por la descapitalización del fondo de reserva y por ende derivó a un sistema de reparto, que es el sistema que tenemos en la actualidad, el cual todos los que no quieren devolver la plata de la ONP hacen mención, pero no dicen que se llegó a eso por culpa del Estado, y es el mismo Estado quien tiene que asumir esta deuda, pues con el sistema que tenemos ahora existe un compromiso de una generación a otra, o en otras palabras, los aportantes pagan las pensiones de los jubilados, porque el fondo que debería haber lo desapareció el Estado, generando el fracaso del sistema de capitalización pura global. Y esto no pasó porque fuera una mala idea o un mal sistema, sino porque la ejecución fue mala. Y como siempre, la culpa fue del Estado, pues las administraciones del Sistema Nacional de Pensiones nunca entendieron que ellos eran administradores de un fondo de pensiones, y como tales no podían despilfarrar los excedentes financiando las operaciones de salud del IPS. Estas administraciones contrataron personal en exceso. El personal se incrementó de 20.000 en 1980 a 31.000 en 1985 y más de 41.000 en 1989. Dispusieron el aumento de sueldos de forma indiscriminada. Hicieron préstamos al gobierno a través de compras de bonos de reconstrucción y fomento, utilizando el gobierno los fondos para gasto público. Las empresas privadas ni el Estado pagaban las contribuciones. Los políticos le daban jubilaciones a sus amiguitos hasta con solo 5 años de haber aportado. Todos estos elementos, en combinación con la hiperinflación, confluyeron en la descapitalización del fondo. Por todo esto, en 1992, cuando el Sistema Nacional de Pensiones entra en quiebra, se crea en el Perú el Sistema Privado de Pensiones, AFP. Y paralelamente, en diciembre de 1992, se crea la ONP, que tiene la labor de administración centralizada del Sistema Nacional de Pensiones, así como de otros sistemas administrados por el Estado. La creación de la ONP separa las funciones del IPS de salud y pensiones para darle un mejor manejo y autonomía al fondo de pensiones. Bueno, nuevamente esa era la teoría, pero ya sabemos cómo termina en la práctica. La ONP comenzó a funcionar en 1994 como una oficina adscrita al IPS y a partir de 1995 funciona de manera completamente autónoma. Teniendo en cuenta que en 1980 por cada jubilado habían 18 aportantes, en 1992 cuando quiebra el Sistema Nacional de Pensiones habían 7, en la actualidad hay 3 aportantes por cada jubilado. Y según el Instituto Nacional de Estadística, en unas décadas habrán menos aportantes que jubilados. Bajo esta premisa solo nos queda deducir que el Sistema Nacional de Pensiones siempre fue un sistema piramidal,
que todos sabían que tarde o temprano colapsaría. Una total estafa, pues al saber que el 60% de aportantes no cumplirían con la valla de 20 años de aporte según un documento del Fondo Monetario Internacional, se podría decir que el gobierno de Fujimori creó este sistema con la intención que muchos aportantes pierdan absolutamente todo para poder escapar de la deuda generada en décadas anteriores por los malos manejos. Además de crear la AFP ofreciendo bonos a los que se pasen a esta, para poder patear la deuda y así otro gobierno se pueda hacer cargo de la insostenibilidad en el tiempo del Sistema Nacional de Pensiones. Un bono de reconocimiento permite al asegurado que se afilió o que quiere afiliarse al sistema privado trasladar consigo sus aportes para incrementar el saldo de la cuenta individual de capitalización. Ten en cuenta que este bono se hará efectivo cuando la persona se jubile. Lo mismo que hoy en día está haciendo el señor Vizcarra, tratando de no asumir este pasivo, que es una deuda del Estado con el pueblo de hace décadas, queriendo dar una miseria y así otro gobierno se haga cargo del colapso inminente del Sistema Nacional de Pensiones. Según la inconstitucionalidad que manifestó en la conferencia de prensa el señor Vizcarra y la ministra de Economía, además de otras mentiras, tenemos que entender que la intangibilidad a la que se refiere el artículo 12 de la Constitución de 1993 busca que el Estado no malverse los fondos del Sistema Nacional de Pensiones, debido a los antecedentes de desfalco y corrupción vividos en décadas anteriores. No obstante, la intención del legislador no era limitar de sus fondos al aportante, sino evitar que el Estado nuevamente le meta uña. Pero hoy el señor Vizcarra, con sus medios de comunicación, al tratar de desfavorecer al pueblo, interpreta este artículo de una forma maliciosa, no acorde a la intención con la que fue creada, pues el artículo 12 solo debería evitar que el Estado malverse los fondos del Sistema Nacional de Pensiones. Por otro lado, a cada que tienen oportunidad nos dicen que la ONP es un sistema de reparto con carácter solidario, lo cual es totalmente falso. Sino el Estado lo convirtió en esto, pues malversó los fondos del Sistema Nacional de Pensiones. Pero si el Estado hiciera lo correcto y devolviera todos los fondos perdidos en todas estas décadas, haciendo una valorización a la actualidad, volvería a ser el sistema de capitalización pura global, como en sus inicios cuando se creó, y cada aportante se jubilaría con sus propios fondos, que se estarían valorizando en el tiempo desde el primer aporte, sin haber la necesidad de tocar los fondos de los aportantes actuales. Pero soñar con esto, con la política actual, es casi una utopía. Además, la mentirosa de su ministra nos dice que para pagar a cada jubilado se necesitan 7 aportantes, y en la actualidad solo hay 4 aportantes por cada jubilado, por lo cual el Estado asume los 3 faltantes del Tesoro Público. Señores, es una total mentira, cuando en la misma información de la ONP nos dice que en el 2018 el Estado asumió un 13% y en el 2019 asumió un 16%. Por todas estas mentiras y otras más, tenemos que darnos cuenta que este es un gobierno nefasto, tan igual que todos los anteriores, para lo cual yo me pregunto, hermanos peruanos, ¿hasta cuándo carajos vamos a soportar que nos humillen, que nos pisoteen? Esta miseria de indignidad ¿va a ser la que les heredemos a las futuras generaciones? ¿Alguna vez alguien supo decir, es de locos hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener diferentes resultados? Y esta es nuestra historia de las últimas décadas, esperando una y otra vez que los políticos a los cuales ni siquiera les interesamos hagan lo que el pueblo debería hacer. Pues es hora que el mismo pueblo se levante y sea protagonista de su cambio, todos unidos sabiendo que el horizonte de todos los peruanos es en común. Algunos me preguntan, ¿por qué me pronuncio? Es sencillo, señores, porque todos los peruanos deberíamos hacerlo, porque esta es nuestra patria, nuestra casa, donde han vivido nuestros padres, nuestros abuelos, donde vivirán nuestros hijos y nietos. Y dependerá de nosotros si les queremos dejar una frente en alto, con una patria próspera e igualitaria, o la misma porquería de Estado que tenemos ahora.